En la noche antes de mi boda, mis padres me drogaron y me raparon. A través de la neblina escuché a mi hermana gritar, rápenla, o me pierden para siempre. Eligieron a su niña dorada y me traicionaron. Desperté calva el día de mi boda. Pero cuando las puertas de la capilla se abrieron, todos callaron, y ellos entraron en pánico. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Imagínense esto, son las 11 de la noche en una opulenta suite de una histórica hacienda en Jalisco. El aire de verano, espeso y perfumado con el aroma de jazmines y tierra mojada, se cuela por el balcón abierto, pero no logra disipar la tensión que se siente como una segunda piel. Este lugar, alquilado en su totalidad para mi boda, se supone que es un paraíso, pero para mí se ha convertido en una jaula dorada. Mi nombre es Adela Vargas, y en menos de 12 horas, me casaré. O eso es lo que todos creen. Dentro de la suite, que mis padres insistieron era más apropiada que mi antiguo dormitorio en Guadalajara, todo gritaba opulencia, muebles de madera tallada, sábanas de cientos de hilos y un silencio pesado, expectante. A mis 32 años, como arquitecta con mi propio estudio en la Ciudad de México, había construido una vida lejos de este mundo, una estructura sólida basada en mi propio esfuerzo. Pero de alguna manera, me habían arrastrado de vuelta. La razón por la que estaba aquí, en medio de un circo de 3 pistas que costaba más que mi primer apartamento, era por una debilidad que me negaba a admitir. Unos meses atrás, Mateo, mi prometido, me había suplicado que nos escapáramos. Vámonos a la playa, Adela, me dijo, tomando mi rostro entre sus manos. Tú, yo, 2 testigos y el mar. ¿Eso es todo lo que necesitamos? Y una parte de mí, la parte sensata, la arquitecta, sabía que tenía razón. Un hogar se construye con cimientos de amor, no con pilares de apariencias. Pero otra parte, la niña herida que llevaba dentro, la que todavía anhelaba una migaja de aprobación, susurró una respuesta diferente. Solo esta vez, mi amor, le rogué. Quizás si hago esto por ellos, si les doy la boda que siempre soñaron para su hija, finalmente me verán. Verán todo lo que he logrado y estarán orgullosos. Mateo cedió, como siempre lo hacía cuando veía ese anhelo en mis ojos, sin saber que mi estúpida esperanza estaba a punto de costarnos todo. La puerta de la suite se abrió sin un toque previo. Mi madre, Graciela Vargas, se deslizó dentro de la habitación, una aparición etérea en un camisón de seda color champán. Su sonrisa estaba perfectamente calibrada, sus movimientos eran fluidos y ensayados. En sus manos, sobre una bandeja de plata, sostenía una taza de porcelana. Adela, cariño, te ves absolutamente exhausta, su voz era un murmullo suave, el tono que usaba para calmar a los patrocinadores nerviosos en sus galas de caridad. Te traje un té de manzanilla. Con un poquito de miel de lavanda de los jardines de la hacienda. Para calmar esos nervios de novia. Debería haberlo sabido. El afecto en mi familia nunca era gratuito, siempre era una transacción. Pero estaba tan cansada de luchar, tan agotada por meses de batalla sobre manteles y centros de mesa, que bajé la guardia. En un último y patético intento de creer en el espejismo de una madre cariñosa, acepté la taza. Gracias, mamá, dije, y el calor de la porcelana se sintió reconfortante en mis manos. El aroma era delicioso, pero al primer sorbo, noté un regusto amargo, químico, que no pertenecía a ninguna flor. Lo ignoré. Quería creer. Mis párpados comenzaron a pesar 1 tonelada cada uno. La habitación, con sus lujosos muebles y sus sombras alargadas, empezó a ondular, a perder sus bordes definidos. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo, esta vez con un golpe seco. Mi hermana, Camila. A sus 28 años, era la versión 2.0 de mi madre, más bella, más mimada y infinitamente más cruel. Llevaba un pijama de diseñador y una expresión de furia mal contenida. No puedo creer que sigas con esto. Espetó, su voz un siseo agudo que cortó la neblina que se apoderaba de mi cerebro. Toda la atención sobre ti, la boda perfecta, la vida perfecta. Mientras yo me estoy hundiendo. Camila, por favor, dijo mi madre, pero no había fuerza en su voz. Era la súplica de un carcelero a su prisionero más volátil. No. Gritó Camila,
y sus ojos se clavaron en mi madre con una intensidad psicótica. Estoy harta. O la arruinas para ella, o te juro que la arruino para todos. Mis extremidades se sentían como plomo. Intenté hablar, decirles que se detuvieran, pero mi lengua era un trozo de carne inútil en mi boca. Fue entonces cuando, a través de la creciente oscuridad, la oí pronunciar la sentencia. Rápala. La palabra salió de sus labios como veneno. O la rapan o me pierden para siempre. Lo juro, mamá. Si no haces esta única cosa por mí, me largo de aquí y cuento todo. El dinero que te robé, las deudas, todo. Vi el pánico puro en el rostro de mi madre. El miedo a que el escándalo destruyera la fachada perfecta que había tardado toda una vida en construir. La puerta se abrió por tercera vez. Mi padre, Arturo Vargas, entró en la habitación. No dijo una palabra. Su rostro era una máscara de fría determinación. En su mano, un objeto negro y brillante zumbaba con una promesa ominosa. Una maquinilla eléctrica. Mientras mis ojos se cerraban, el zumbido se hizo más fuerte, llenando mi cabeza, ahogando mis gritos silenciosos. No era solo el sonido de mi cabello siendo arrancado. Era el sonido de los cimientos de mi mundo derrumbándose, el sonido de una demolición. Y mi último pensamiento coherente fue, lo planearon. Esto no fue un impulso. Fue una ejecución. El despertar fue un ascenso lento y doloroso desde las profundidades de un océano de alquitrán. Mi boca sabía a metal oxidado y a vergüenza. Antes de abrir los ojos, fui consciente de una sensación antinatural, una corriente de aire frío donde debería haber calor, una vulnerabilidad en la parte superior de mi cabeza. Por un momento, en la confusión del sedante residual, pensé que había tenido una pesadilla. Luego, abrí los ojos. La luz del amanecer se derramaba por los ventanales de la suite, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire y algo más. Algo oscuro esparcido por la impecable alfombra color crema y sobre las sábanas de seda. Mechones de mi cabello. Largos, gruesos, brillantes incluso en su estado inerte. Eran como soldados caídos en un campo de batalla del que yo no recordaba haber participado. Mi mano, temblando incontrolablemente, se elevó hacia mi cabeza. No encontró la suave cascada de ondas que había cuidado con esmero durante 2 años para este día. Encontró una superficie extraña, irregular. Piel, erizada con una rastrojera áspera y cortante en algunos lugares, y completamente lisa y desnuda en otros. El viaje de la cama al espejo del baño, a solo unos metros de distancia, fue la caminata más larga de mi vida. Cada paso era una negociación con la gravedad y con la verdad que me esperaba. Encendí la luz del tocador de mármol y la mujer que me devolvió la mirada era una abominación. Una extraña con mis ojos, pero con la cabeza de una víctima de tortura. El trabajo había sido brutal, hecho con saña. No era un rapado uniforme, era un paisaje de devastación. Parches calvos junto a zonas de vello incipiente, con arañazos rojos donde la cuchilla se había presionado con demasiada fuerza. Las lágrimas brotaron, calientes y furiosas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una rabia tan pura y concentrada que me quemaba la garganta. Y entonces, el pánico me golpeó con la fuerza de un ariete, un miedo que eclipsó incluso la humillación. Mateo. Dios mío, ¿qué va a pensar Mateo? Él, que me amaba con una ternura que yo apenas entendía. Él, que veía fuerza en mis inseguridades y belleza en mis imperfecciones. ¿Seguiría queriendo casarse conmigo ahora? Ahora que parecía esto, una versión rota y desfigurada de la mujer de la que se había enamorado. El miedo a perderlo, a que esta atrocidad también destruyera lo único bueno de mi vida, era un ácido corroyendo mis entrañas. La puerta se abrió. Mis padres entraron, ya vestidos, como si fuera una mañana cualquiera. Mi madre llevaba un traje de lino color marfil, mi padre, un impecable traje azul marino. Eran los arquitectos de mi ruina, y venían a inspeccionar su obra. Adela, cariño, comenzó mi madre, su voz un susurro de falsa compasión. Sigues siendo hermosa, a tu manera. El cabello crece. Podemos conseguir una peluca preciosa para hoy. Nadie tiene por qué saber lo que realmente pasó. El gaslighting. Tan rápido, tan experto. Minimizar, negar, reescribir la realidad para que se ajustara a su narrativa. ¿Qué nadie tiene por qué saberlo?
Mi voz salió como un graznido ronco. ¿Saber que me drogaron y me asaltaron mientras dormía? ¿Ustedes? Mi padre suspiró, un sonido de profunda irritación, como si yo fuera una empleada incompetente. Siempre has sido demasiado dramática, Adela. Tu hermana estaba pasando por una crisis. A veces, la familia tiene que hacer sacrificios por el bien mayor. ¿El bien mayor? Repetí, incrédula. ¿El bien mayor es mi humillación pública? ¿Mi tortura? El bien mayor es evitar un escándalo que nos habría destruido a todos, dijo, su voz endureciéndose. Camila estaba fuera de control. Amenazó con cosas que habrían manchado el nombre de la familia para siempre. Hicimos lo que teníamos que hacer para protegerla. Para protegernos a todos. Me miré de nuevo en el espejo. Vi la cabeza rapada, los ojos hinchados, los labios temblorosos. Pero debajo de todo eso, vi algo más. Vi a la niña de 15 años a la que le robaron su fiesta. Vi a la joven de 18 a la que le negaron ayuda para cumplir sus sueños. Vi a la mujer que había pasado 32 años encogiéndose para que otros pudieran crecer. Y en ese momento, la arquitecta dentro de mí despertó. La que analizaba estructuras, identificaba debilidades y diseñaba soluciones. La estructura de la familia Vargas era una fachada impresionante, pero sus cimientos estaban podridos de secretos y mentiras. Y yo, la que ellos siempre habían considerado una pieza secundaria y sin importancia, acababa de darme cuenta de que conocía cada grieta, cada viga debilitada, cada punto de tensión. Ellos habían iniciado la demolición. Yo la iba a terminar. La rabia es un combustible poderoso. Mientras mis padres seguían lanzando excusas vacías en el lujoso baño de la suite, mi mente se escapó de allí, viajando 17 años atrás en el tiempo, a la noche que debería haber sido la mía y que se convirtió en el primer plano detallado de la arquitectura de mi familia. Mi fiesta de quinceañera. A diferencia de mis amigas, cuyas familias competían por ver quién organizaba la fiesta más extravagante, yo sabía que mi celebración sería diferente. Mis padres, Arturo y Graciela, siempre habían practicado una forma peculiar de economía familiar, austeridad para mí, abundancia para Camila. Así que, a los 14 años, empecé a trabajar en El Cafecito de Don Manuel, una pequeña cafetería en el centro de Guadalajara. Cada fin de semana, entre el aroma del café recién molido y el murmullo de los clientes, ahorraba cada peso. No soñaba con un salón de baile, solo con una noche mágica en el jardín trasero de nuestra casa, rodeada de la gente que realmente me quería. Con mis propios ahorros, alquilé mesas, sillas, compré un modesto pero hermoso vestido azul cielo y contraté una taquiza. Me sentía increíblemente orgullosa, como si estuviera construyendo el primer proyecto de mi vida. La noche de la fiesta, todo era perfecto. Las luces de colores que había colgado de los árboles brillaban, la música sonaba y mis amigos y yo bailábamos bajo las estrellas. Por unas horas, fui la protagonista de mi propia historia. Entonces, llegó el momento del brindis. Mi padre tomó el micrófono. Esperaba unas palabras de orgullo, quizás un reconocimiento a mi esfuerzo. En cambio, lo que obtuve fue una lección sobre mi verdadero lugar en el universo Vargas. Adela, estamos muy orgullosos de tu iniciativa, dijo, y la palabra iniciativa sonó como si estuviera describiendo el proyecto de ciencias de una niña pequeña. Demuestra carácter. Pero esta noche, no solo celebramos a Adela. También celebramos el extraordinario talento que florece en nuestra familia. Mi madre apareció, guiando a Camila, que entonces tenía 11 años, al centro del improvisado escenario. Camila sonreía, consciente de que el foco de atención estaba a punto de girar hacia ella. Como muchos saben, continuó mi padre, su voz resonando con un orgullo que nunca usaba para mí, Camila es una promesa de la equitación. Y para honrar su reciente victoria en el campeonato estatal, hemos decidido invertir en su futuro comprándole un caballo de pura sangre español, al que llamaremos Triunfador. Un estallido de aplausos ahogó el sonido de mi corazón rompiéndose. De repente, ya no era mi fiesta. Era el anuncio de la grandeza de Camila. Los invitados la rodearon, felicitándola, haciendo preguntas sobre el caballo, sobre sus futuras competencias. Yo me quedé sola junto a mi pastel, una espectadora en mi propia celebración. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, confronté a mi madre. La encontré en la cocina, supervisando al personal de limpieza. ¿Por qué?
Le pregunté, con la voz ahogada por las lágrimas contenidas. Era mi noche. Mi madre suspiró, un gesto de impaciencia, y se quitó un guante de goma. Me miró, no con compasión, sino con una especie de evaluación clínica. Adela, tienes que entender cómo funciona el mundo. Tu fiesta fue un gesto, tierno y práctico. Como tú. Pero el talento de Camila es excepcional. Es una inversión en el prestigio de la familia. Ella tiene la capacidad de llevar nuestro apellido a los titulares, a los hilos sociales más importantes. Tú tienes tus libros y tus buenas notas. Eso te dará una vida estable. Pero Camila está destinada a brillar. Y nuestro deber es asegurarnos de que su luz nunca se apague. Esa noche, mientras recogía los vasos de plástico vacíos de mi jardín, lo entendí. Yo era la infraestructura. Era la plomería, la electricidad, los cimientos invisibles pero necesarios. Era la parte práctica de la familia. Camila era la fachada, el candelabro de cristal, la obra de arte en la pared. Y la función de la infraestructura es soportar la fachada, nunca eclipsarla. Ahora, de pie en ese baño, con el cráneo desnudo y el corazón endurecido, me di cuenta de que habían cometido un error de cálculo fundamental. Habían subestimado la infraestructura. Porque cuando los cimientos deciden ceder, no importa cuán hermosa sea la fachada. Todo el edificio se viene abajo. Y yo estaba a punto de tirar del primer muro de carga. El desprecio que sentí en mi fiesta de quinceañera fue solo el anteproyecto. La construcción de mi exilio emocional se completó 3 años después, cuando la cuestión de la universidad expuso la verdadera y despiadada política financiera de la familia Vargas. Mi obsesión con la arquitectura no era casual. Era una necesidad. En un hogar donde el valor de una persona era subjetivo y fluctuante, yo anhelaba la lógica, las reglas, la certeza de que si construías algo con los materiales correctos y un diseño sólido, se mantendría en pie. La UNAM en la Ciudad de México era mi tierra prometida, un lugar donde mi cerebro valdría más que mi capacidad para sonreír en una fiesta. La carta de aceptación con la beca del 70% fue mi prueba de concepto. Corrí a casa, no con la ingenua alegría de la quinceañera, sino con la calculada esperanza de una negociadora. Les presenté la carta a mis padres en el estudio de mi padre, un santuario de caoba y cuero que olía a poder. Es una oportunidad increíble, dije, manteniendo mi voz firme y profesional. Con la beca, la inversión de su parte sería mínima. Es la mejor facultad del país, un activo para el nombre de la familia. Mi padre, Arturo, se reclinó en su silla de cuero, juntando las yemas de sus dedos. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Adela, la autosuficiencia es una virtud. Tu madre y yo creemos que las cosas que más se valoran son aquellas por las que uno mismo lucha. Un trabajo a tiempo parcial, quizás un pequeño préstamo estudiantil, te forjará el carácter. ¿Carácter? Repliqué, la incredulidad tiñendo mi voz. He trabajado desde los 14 años. Mi carácter está bastante forjado. Esto es sobre mi futuro. Mi madre, Graciela, que había estado hojeando una revista de sociedad, intervino sin levantar la vista. ¿Y qué hay del futuro de Camila? Acaba de cumplir 17. Necesita enfocarse en sus estudios, en sus actividades sociales. No podemos permitirnos distracciones. Además, necesita un coche. Uno seguro. Es nuestra responsabilidad como padres velar por su bienestar. La conversación terminó ahí. Su decisión era inamovible. Mi futuro era un proyecto de, hágalo usted mismo. El de Camila era una inversión llave en mano. Pasé ese verano trabajando turnos dobles. De día, en el cafecito de Don Manuel, sirviendo lattes y pan dulce. De noche, como mesera en un restaurante del centro, soportando clientes groseros y el dolor punzante en mis pies. Ahorré lo suficiente para el depósito de un apartamento minúsculo en la colonia Roma y el primer pago de la matrícula. Un día, a finales de ese verano, llamé a casa. Estaba desesperada. El libro de texto principal para mi clase de estructura sí costaba una fortuna, y mi presupuesto estaba al límite. Con el corazón en un puño, le pedí a mi padre un pequeño préstamo. Papá, te lo juro, te lo devolveré con intereses en cuanto consiga un trabajo mejor, le supliqué por teléfono, el ruido del tráfico de la Ciudad de México zumbando de fondo. Hubo una pausa.
Pude oír a mi madre susurrando algo a su lado. Luego, mi padre volvió a la línea, su voz impregnada de una sabiduría condescendiente. La arquitectura de tu propio éxito, Adela, se construye con el cemento del sacrificio. Cada ladrillo que pones tú misma hace que la estructura sea más fuerte. No te haremos un flaco favor interviniendo. Es por tu bien. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea amarga. Esa noche, comí sopa instantánea y lloré sobre mis bocetos. Al día siguiente, vendí la única joya de valor que tenía, un pequeño collar de oro que mi abuela materna me había dejado, para comprar ese libro. 2 meses después, vi una foto en el Instagram de mi madre. Era Camila, con 17 años recién cumplidos, apoyada en el capó de un flamante Mercedes-Benz convertible de color rojo. La matrícula era nueva, el moño de regalo aún estaba pegado al parabrisas. El pie de foto de mi madre decía: nuestra superestrella ya tiene como moverse, nada es demasiado para nuestra Cami. Almohadilla amor de padres, almohadilla la mejor hija. Esa imagen fue la que rompió algo dentro de mí. No fue la injusticia, ni la hipocresía. Fue la absoluta desfachatez. El descaro con el que exhibían su favoritismo como si fuera una virtud. Ahora, mirándome en el espejo del baño de la hacienda, con el cráneo lleno de trasquilones, vi la ironía con una claridad cristalina. Me habían enseñado a construir desde cero, a no depender de nadie, a encontrar mis propios recursos. Me habían entrenado, sin saberlo, para este mismo momento. Me habían dado las herramientas, no para construir mi éxito, sino para diseñar su destrucción. Y el cemento del sacrificio, papá, estaba a punto de fraguar bajo sus pies. Mis padres finalmente se retiraron del baño, dejando tras de sí un silencio cargado de amenazas no dichas. Me quedé sola con mi reflejo, una extraña a la que no reconocía. La rabia inicial, caliente y volcánica, comenzaba a enfriarse, solidificándose en algo mucho más peligroso, un propósito. Estaba trazando mentalmente los primeros bocetos de mi venganza cuando la puerta se abrió de nuevo, esta vez con un toque suave y discreto. Era mi tía Elena. Elena Vargas era la hermana mayor de mi padre, una anomalía en el árbol genealógico de los Vargas. Mientras mi padre había dedicado su vida a amasar fortuna y pulir su estatus social, Elena se había dedicado al conocimiento. Era una respetada profesora de Historia del Arte en la UNAM, una mujer cuya riqueza no se medía en pesos, sino en libros y en la agudeza de su intelecto. Su cabello era de un elegante color plata, recogido en un moño severo, y sus ojos azules tenían la capacidad de ver a través de las fachadas más elaboradas. No jadeó al verme. No hubo una exclamación de horror. Simplemente me miró, y en sus ojos vi una furia fría y contenida que reflejaba la mía. Lo sabía, dijo, su voz tranquila pero cortante como el acero. Sabía que algún día estos monstruos irían demasiado lejos. Se acercó y, con una delicadeza inesperada, tocó mi cabeza rapada. Su contacto no fue de lástima, sino de solidaridad. Tu madre es predecible, Adela. Su crueldad es tan elaborada como sus arreglos florales. Pero esto tiene el veneno de Camila por todas partes. La histeria, el dramatismo. Es su firma. Asentí, incapaz de hablar. Elena pareció leer mis pensamientos. Pero no actúan sin un plan, continuó, y vi cómo su mente analítica comenzaba a trabajar. Arturo nunca arriesgaría el escándalo a menos que creyera que tiene todas las salidas de emergencia cubiertas. Deben pensar que no tienes pruebas. ¿Qué es tu palabra contra la de ellos? Y en su mundo, la palabra de la hija difícil y dramática no vale nada. No tengo pruebas, susurré, la desesperación amenazando con volver a tragarme. Estaba drogada. Solo tengo esto. Señalé mi cabeza. Elena sonrió, una sonrisa delgada y sin alegría. Ah, pero ahí es donde se equivocan. Tu padre es un dinosaurio tecnológico. Se cree muy moderno, pero no entiende las implicaciones de los juguetes que compra. Caminó hacia la ventana, mirando hacia los cuidados jardines de la hacienda. ¿Recuerdas en la última cena familiar? Arturo no paraba de presumir de su nuevo sistema de seguridad inteligente. Cámaras por todas partes en la casa de Guadalajara, y contrató a la misma compañía para instalar un sistema temporal aquí para la boda. Dijo, y cito, para proteger nuestros activos. Se giró para mirarme, y sus ojos brillaron con una luz depredadora.
Es de esos sistemas que graban audio y video constantemente y lo suben todo a la nube. Arturo cree que es para atrapar ladrones. No se da cuenta de que también atrapa monstruos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Crees que? No lo creo. Lo sé, dijo Elena, sacando su smartphone. Arturo, en su infinita arrogancia, me dio acceso como administradora de emergencia, por si algo le pasaba. Pensó que era un gesto de confianza familiar. En realidad, fue un error fatal. Sus dedos volaron sobre la pantalla. Abrió una aplicación, introdujo una contraseña y apareció una cuadrícula con múltiples vistas de cámara. Seleccionó una, etiquetada como Pasillo Suite Nupcial. Tocó la línea de tiempo, retrocediendo hasta las 11 de la noche anterior. Presionó play. Al principio, solo se oía el silencio de la hacienda. Y entonces, la voz de Camila, distorsionada por la ira, pero inconfundible, atravesó el altavoz del teléfono. O la rapan o me pierden para siempre, lo juro, mamá. Luego, la voz suplicante de mi madre. Y finalmente, la voz gélida de mi padre, hablando de sedantes y de cómo yo no recordaría nada. Era todo. La prueba. El arma. Elena me miró, y por primera vez en horas, sentí una oleada de algo más que rabia o desesperación. Sentí poder. Tus padres construyeron su imperio sobre la imagen y el control, dijo mi tía, mientras transfería el archivo de audio a mi teléfono. Hoy, vamos a usar la tecnología que tanto adoran para demolerlo. Ladrillo por ladrillo. Con el archivo de audio, la prueba irrefutable, zumbando en mi teléfono como un arma cargada, sentí que el suelo bajo mis pies se solidificaba. Pero quedaba una grieta en mi resolución, una vulnerabilidad que amenazaba con derrumbar toda mi estructura, Mateo. El miedo a su reacción seguía siendo un nudo helado en mi estómago. ¿Y si me veía con asco? ¿Y si esta brutalidad era demasiado, incluso para su amor incondicional? Estaba ensayando mentalmente cómo decírselo cuando tocaron suavemente la puerta. Adela, soy yo. ¿Puedo pasar? La voz de Mateo, tranquila y familiar, hizo que mi corazón se acelerara de pánico. Tía Elena me dirigió una mirada de aliento y asintió. Adelante, dije, mi voz apenas un susurro. La puerta se abrió y él entró. Mateo Herrera, el ingeniero de software brillante que veía el mundo en líneas de código y soluciones lógicas, el hombre cuya calma era el ancla en mi caos. Estaba impecable en su traje de novio, con una pequeña gardenia blanca en la solapa. Su sonrisa se desvaneció en el instante en que sus ojos se encontraron con los míos. Vi una secuencia de emociones cruzar su rostro en una fracción de segundo, confusión, incredulidad, y luego, una oscuridad que nunca antes había visto en él. Una furia pura y glacial. No se quedó paralizado. No jadeó. Su primera reacción no fue de shock, fue de acción. Cruzó la habitación en 3 zancadas, ignorando a mi tía, y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Yo, en un acto reflejo de vergüenza, intenté apartar la mirada, bajar la cabeza. Pero él, con una delicadeza infinita, colocó un dedo bajo mi barbilla y me obligó a mirarlo. Adela, dijo, y su voz era increíblemente suave, pero vibraba con una intensidad contenida. Mírame. Obedecí. En sus ojos no había ni una pizca de repulsión. Solo había dolor, un dolor que reflejaba el mío, y una rabia protectora que me envolvió como un escudo. No me casé con tu cabello, Adela, dijo, como si leyera mi miedo más profundo. Me enamoré de la arquitecta que construyó una vida de la nada. Me enamoré de tu mente brillante y de tu corazón obstinado. Eres la estructura más fuerte que conozco. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Eran lágrimas de alivio, una liberación de la tensión que me había estado desgarrando por dentro. Él no me preguntó qué había pasado. No necesitaba hacerlo. Miró a mi tía Elena, luego a la devastación en mi cabeza, y su mandíbula se tensó. Fueron ellos, afirmó, no como una pregunta, sino como una declaración de hechos. Asentí, incapaz de formar palabras. Se puso de pie, su calma transformándose en una energía peligrosa. Bien. Nos vamos. Ahora mismo. ¿Qué? Pregunté, confundida. He dicho que nos vamos, repitió, su voz firme como una roca.
Llama a la aerolínea. A la mierda la boda, a la mierda los invitados, a la mierda esta hacienda. A la mierda tu familia. Si quieres, quemamos este lugar y nos vamos ahora mismo. No voy a permitir que pases un segundo más en el mismo edificio que esos monstruos. Nos casaremos en la playa, como siempre quisiste. Su oferta, tan radical, tan absoluta, fue la prueba definitiva de su lealtad. Estaba dispuesto a abandonar todo el circo sin pensarlo dos veces, solo para protegerme. Y en ese momento, mi resolución se cristalizó por completo. Huir ya no era una opción. No, dije, y mi voz, por primera vez esa mañana, sonó fuerte y clara. Me puse de pie, sintiendo su fuerza transferirse a mí. No nos vamos a ir. Mateo me miró, confundido. No voy a huir, Mateo. He pasado toda mi vida huyendo de ellos, minimizándome para que no se sintieran amenazados. Se acabó. No van a salirse con la suya. No esta vez. Le mostré el teléfono. Le puse el audio. Escuchó, su rostro endureciéndose con cada palabra, sus nudillos poniéndose blancos. Cuando terminó, me miró, y en sus ojos vi que entendía. Esto ya no era solo un asalto. Era una guerra. De acuerdo, dijo, su voz baja y letal. ¿Cuál es el plano, arquitecta? ¿Cuál es el plan de demolición? Y al oír esas palabras, supe que no importaba cómo me viera. Supe que nuestro amor no era una fachada frágil, sino una estructura de acero reforzado. Y juntos, íbamos a derribar todo. Con Mateo a mi lado, un pilar de apoyo inquebrantable, la arquitecta en mí tomó el control definitivo. La emoción cruda dio paso a una estrategia fría y calculada. Teníamos el audio, una prueba digital devastadora. Pero en mi profesión, aprendes que para que una demolición sea exitosa, necesitas debilitar la estructura desde múltiples puntos. Necesitábamos pruebas físicas. Tía Elena, dije, mi voz ahora desprovista de cualquier temblor. Dijiste que mi madre es predecible. Después de esto, ¿qué habría hecho? Mi tía ni siquiera tuvo que pensarlo. Limpiar. Graciela Vargas es una fanática del control y la limpieza. Para ella, eliminar la evidencia física es como borrar el pecado. Habrá tirado todo inmediatamente para que nadie lo encontrara. ¿Y a dónde va la basura en una hacienda como esta? Preguntó Mateo, siguiendo mi línea de pensamiento. El personal de limpieza recoge la basura de las suites de los huéspedes todas las mañanas, explicó Elena. Y dado que mis queridos hermano y cuñada se quedaron aquí anoche, en la suite contigua a la tuya para estar cerca de la novia, su basura debe haber sido recogida hace un par de horas. Una llamada rápida de Elena al gerente de la hacienda, un hombre que claramente la respetaba, o le temía, confirmó su teoría. Por política del hotel para eventos grandes, toda la basura se mantenía en un área de servicio designada durante 24 horas antes de su eliminación final, en caso de que algún invitado desechara algo de valor por error. Nos dirigimos al área de servicio, un laberinto de pasillos de concreto detrás de la glamurosa fachada de la hacienda. El gerente, un hombre nervioso llamado señor Morales, nos guió a un cuarto grande y limpio donde había varias filas de contenedores de basura con ruedas, cada uno meticulosamente etiquetado con los números de las suites. La suite presidencial y la suite contigua, dijo el señor Morales, señalando dos contenedores. Como solicitaron, no se han tocado. Mi tía le había dicho que creíamos que se había perdido una joya familiar. La mentira nos dio acceso sin preguntas. El señor Morales nos proporcionó guantes de látex y nos dejó solos. La sensación era surrealista. Vestidos para una boda, mi prometido y yo, junto a mi tía, estábamos a punto de hurgar en la basura como si fuéramos investigadores forenses. Yo me encargo del de tus padres, dijo Mateo, su voz sombría. Tú y tu tía revisen el tuyo. Abrimos las bolsas. El olor a restos de servicio a la habitación y flores marchitas llenaba el aire. Con una precisión metódica, empezamos a examinar el contenido. En mi bolsa, entre pañuelos de papel y botellas de agua vacías, estaban los mechones de mi cabello. Verlos allí, mezclados con la basura, fue como una puñalada fresca. Los recogí con cuidado, la evidencia tangible de mi pérdida. Y luego, envuelta en una toalla de mano, la encontramos. La maquinilla eléctrica.
Aún tenía pequeños cabellos atrapados en las cuchillas. Bingo, murmuró Elena. Mientras tanto, Mateo, en el contenedor de mis padres, hizo el descubrimiento crucial. Adela, tienes que ver esto, dijo, su voz tensa. Me acerqué. Sostenía un pequeño frasco de pastillas de plástico, vacío. La etiqueta estaba un poco manchada de café, pero el texto era perfectamente legible. Leí la etiqueta y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Medicamento, lorazepam. 2 miligramos. Un sedante potente, usado para trastornos de ansiedad severos y ataques de pánico. Paciente, Camila Vargas. Camila, susurré. Ella es la paciente. Tiene sentido, dijo Elena, examinando el frasco. Una coartada perfecta. Si alguien encuentra el frasco, pueden afirmar que Camila tuvo una crisis nerviosa y que el sedante era para ella. Una mentira plausible. Pero mientras Elena hablaba, yo estaba mirando otro detalle en la etiqueta. La fecha en que se había surtido el medicamento. Era de hacía 3 días. Esto no había sido una reacción a una crisis de Camila anoche. Habían conseguido el sedante con antelación. Esto fue premeditado, dije, y las palabras sonaron como hielo en el aire quieto de la habitación. Lo planearon. Consiguieron las pastillas sabiendo que las usarían conmigo. Teníamos el arma del crimen, los restos de la víctima y ahora, la prueba de la premeditación. La estructura de su mentira estaba a punto de colapsar. Solo necesitaba un empujón final. Y sabía exactamente de dónde vendría. Con las pruebas físicas aseguradas en una bolsa de evidencia improvisada, la adrenalina corría por mis venas, afilando mis sentidos. El audio demostraba la coerción. El frasco de pastillas demostraba la premeditación. Pero la arquitecta en mí sabía que faltaba una pieza clave, el documento que conectaría todos los puntos de carga y garantizaría un colapso estructural total. Faltaba el rastro del dinero. El frasco está a nombre de Camila, dije, pensando en voz alta mientras salíamos del área de servicio. Pero Camila está en la ruina. Lo oí anoche. No pudo haber pagado por esto. Y aunque pudiera, no lo haría, añadió Mateo, su mente lógica trabajando a toda velocidad. Dejaría un rastro digital que podría llevar directamente a ella. No, alguien más tuvo que comprarlo. Fue entonces cuando el smartphone de mi tía Elena emitió un suave pitido, anunciando la llegada de un correo electrónico. Ella lo sacó de su bolso, sus cejas frunciéndose mientras leía la pantalla. Hablando del diablo, o en este caso, de sus recibos, murmuró. Nos mostró la pantalla. Era un correo electrónico de la cadena de farmacias más exclusiva de Guadalajara. Una notificación de recibo digital por una compra realizada 3 días antes. El correo había sido enviado a la dirección de mi padre, pero mi tía también había recibido una copia. Cuando mi madre, su abuela, estaba enferma, explicó Elena con una media sonrisa, me hice cargo de sus asuntos médicos. Arturo nunca se molestó en quitarme como contacto de emergencia de la cuenta familiar de la farmacia. Otro de sus costosos descuidos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras leía el contenido del correo. Era el recibo electrónico de la compra de una receta. Artículo, lorazepam, 2 miligramos cantidad, 30 tabletas. Paciente, Camila Vargas. Y entonces, vi la línea que lo cambió todo. La línea que convirtió una conspiración familiar en un caso documentado de asalto premeditado. Pagado con tarjeta de crédito American Express Platino. Titular de la tarjeta, Arturo Vargas. Ahí estaba. El plano detallado de su traición. Mi padre, el pilar de la comunidad, el hombre que me había dado lecciones sobre el cemento del sacrificio, había usado su tarjeta de crédito para comprar personalmente el sedante que usarían para drogarme. La compra se había realizado a las 4:17 de la tarde, 3 días antes. Horas, días antes del supuesto berrinche de Camila que, según ellos, los había forzado a actuar. La mentira se desintegró. No habían sido coaccionados. No habían reaccionado a una crisis. Habían sido los arquitectos principales de todo el plan. Camila pudo haber sido la inspiración, la musa tóxica, pero mi padre había sido el ingeniero estructural. Había adquirido los materiales, financiado el proyecto. Esto no fue una grieta por presión, susurré,
las palabras saliendo con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Fue un fallo de diseño. Planificado. Premeditado. Mateo me miró, y en sus ojos vi una furia que igualaba la mía. Esto es un delito, Adela. Podemos llamar a la policía ahora mismo. Negué con la cabeza. No. La policía sería demasiado privado. Demasiado silencioso. Ellos construyeron su vida sobre la opinión pública, sobre la fachada. Su castigo debe ser público. Su demolición debe tener una audiencia. Fue en ese instante que el plan final tomó forma en mi mente, no como una explosión de ira, sino como un render arquitectónico, claro, preciso y devastador. Cada fase, cada paso, cada consecuencia. Saqué mi teléfono y busqué un contacto. Leo. Un joven y brillante técnico de audio y video que había contratado para la recepción, recomendado por mi tía Elena como uno de sus exalumnos más talentosos. Le envié un mensaje de texto: Leo, cambio de planes para la presentación de la recepción. Tengo unos archivos de audio y video que necesito que prepares. Prioridad máxima. Discreción absoluta es esencial. Te veo en el salón principal en 30 minutos. Su respuesta fue casi instantánea: a sus órdenes, arquitecta. Lo que necesite. Me volví hacia Mateo y mi tía. Se acabó el tiempo de investigar. Ahora empieza la fase de construcción. O, mejor dicho, la de demolición controlada. Y mientras caminábamos de regreso a la suite, sentí un cambio dentro de mí. La víctima se había ido. En su lugar, estaba la arquitecta, con los planos de la obra maestra más importante de su carrera en la mano, la caída de la Casa Vargas. La hora previa a la ceremonia fue un borrón de actividad calculada. Mientras mis damas de honor, alertadas por Mateo de la situación, formaban un círculo protector a mi alrededor, yo me movía con una calma que las desconcertaba. Rechacé todas las sugerencias de usar un sombrero elegante, un tocado o una peluca. No, dije a la maquillista que mis padres habían contratado, una mujer que me miraba con una mezcla de horror y piedad profesional. No quiero ocultar nada. Quiero que acentúes mis ojos. Haz que parezca una guerrera. Ella, para su crédito, entendió. Con trazos expertos, me dio una mirada ahumada, intensa, que hacía que mis ojos parecieran dos brasas ardientes en el pálido lienzo de mi rostro. Cuando terminó, la mujer en el espejo ya no parecía una víctima. Parecía alguien que había sobrevivido a una batalla y estaba lista para la siguiente. Me puse mi vestido de novia, una creación de seda minimalista que yo misma había elegido tras una larga lucha contra los gustos recargados de mi madre. Y luego, el toque final. Tomé el velo, una cascada de tul de seda que mi madre había insistido en añadir para un efecto más dramático. Tenía razón. El efecto iba a ser dramático, pero no como ella lo había imaginado. En lugar de colocarlo para que cubriera mi cabeza, lo prendí en la parte posterior, de modo que caía en cascada por mi espalda, dejando mi cráneo rapado completamente expuesto, enmarcado por el delicado tejido. El tul captaba la luz, creando una aura extraña y etérea alrededor de mi cabeza. Era una imagen de desafío, no de vergüenza. Cuando mi padre vino a buscarme para llevarme al altar, su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. ¿Qué se supone que es esto, Adela? Siseó, su voz baja y furiosa. ¿Intentas avergonzarnos a propósito? Lo miré, mis ojos endurecidos por el trabajo de la maquillista y por mi propia rabia. La vergüenza es un edificio que ustedes mismos construyeron, papá. Yo solo estoy abriendo las ventanas para que entre un poco de luz. Se quedó sin palabras. Por primera vez en mi vida, lo vi vacilar. La marcha nupcial comenzó a sonar. El sonido majestuoso del órgano llenó la capilla de la hacienda. Las enormes puertas de madera se abrieron. Y entonces, el silencio. 200 invitados, la élite de Guadalajara, todos los socios de negocios de mi padre, todas las amigas de caridad de mi madre, todos los pilares de la sociedad que mis padres habían pasado toda una vida cortejando, se quedaron completamente callados. Pude sentir el impacto colectivo, una ola de shock que recorrió la capilla. Los murmullos se extinguieron. Los teléfonos móviles, que habían estado discretamente guardados, comenzaron a aparecer. Caminé por el pasillo del brazo de mi padre, cuya mano se sentía como un bloque de hielo. No miré a nadie.
Mantuve la cabeza en alto, mi mirada fija en el final del pasillo, donde Mateo me esperaba. Su rostro era una máscara de amor y apoyo incondicional. Él era mi destino, mi verdadero hogar. Vi a mis padres, sentados en la primera fila. Mi madre parecía que iba a desmayarse, su rostro de un blanco ceroso. Mi padre miraba al frente, su mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Camila, a mi lado como mi dama de honor, temblaba visiblemente, incapaz de mirarme. La ceremonia transcurrió en una bruma. El sacerdote, el padre Miguel, un hombre al que conocía desde niña, me miró con una profunda tristeza en sus ojos, pero continuó con el servicio como le había pedido. Cuando llegó el momento de los votos, tomé las manos de Mateo. Su calor era mi ancla. Le dije los votos que habíamos escrito, pero al final, añadí algo mío, mi voz resonando en el silencio antinatural de la capilla. Y prometo construir contigo un hogar, dije, mirando directamente a sus ojos, pero hablando para que todos lo oyeran. Un hogar basado en la verdad, donde no haya fachadas falsas, ni cimientos podridos. Un hogar donde no haya sombras. Sentí, más que vi, la reacción de la primera fila. La ceremonia concluyó. El sacerdote nos declaró marido y mujer. Mateo me besó, y en ese beso sentí la promesa de nuestro futuro, un futuro que estábamos a punto de reclamar. Mientras caminábamos de regreso por el pasillo, ahora como marido y mujer, los murmullos estallaron a nuestro alrededor como un reguero de pólvora. La calma antes de la tormenta había terminado. La demolición estaba a punto de comenzar. La recepción se celebraba en el gran salón de la hacienda, un espacio majestuoso con techos altos con vigas de madera y candelabros de hierro forjado. Las mesas estaban vestidas con lino blanco y adornadas con extravagantes arreglos de rosas blancas, la elección de mi madre. Todo el escenario era una obra maestra de la opulencia y el buen gusto, una fachada perfecta para la podredumbre que se escondía debajo. El ambiente era eléctrico, cargado de una tensión palpable. Los invitados nos felicitaban a Mateo y a mí, pero sus ojos estaban llenos de preguntas no formuladas, sus sonrisas eran frágiles. Los murmullos nos seguían a donde quiera que fuéramos. Vi a mi madre moverse entre los invitados con una sonrisa forzada, probablemente esparciendo alguna mentira bien ensayada sobre un accidente desafortunado o una declaración de moda excéntrica. Mi familia se sentó con nosotros en la mesa principal. Nadie hablaba. Camila miraba fijamente su plato, su rostro pálido y sudoroso. Mi padre bebía su whisky con movimientos rápidos y bruscos. Mi madre seguía sonriendo, pero sus ojos delataban un pánico creciente. Después del primer plato, el maestro de ceremonias anunció que era el momento del brindis del padre de la novia. Mi padre se levantó, copa en mano. El silencio volvió a caer sobre el salón. Esta era su oportunidad para tomar el control de la narrativa, para usar su autoridad y su carisma para suavizar los bordes de la catástrofe. Se aclaró la garganta y comenzó su discurso, su voz resonando con la confianza ensayada de un hombre acostumbrado a hablar en público. Buenas noches a todos. Graciela y yo estamos encantados de darles la bienvenida a la celebración de la unión de nuestra hija, Adela, y nuestro nuevo hijo, Mateo. Hizo una pausa, mirando alrededor del salón. Una familia, como un gran edificio, se construye sobre cimientos sólidos. Cimientos de amor, lealtad y, sobre todo, sacrificio. A veces, por el bien de la estructura, por su integridad, hay que tomar decisiones difíciles. Hay que apuntalar las debilidades y asegurarse de que la fachada que se presenta al mundo sea una de fuerza y unidad. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Estaba usando mis propias metáforas, mi propia profesión, para justificar su atrocidad. La rabia, que había mantenido a raya durante la ceremonia, comenzó a hervir de nuevo. Adela siempre ha sido nuestra hija, independiente, continuó, y la palabra sonó como un insulto. Siempre forjando su propio camino, a veces de maneras que no siempre entendemos. Pero hoy, al verla aquí, comenzando su propia familia, sabemos que los cimientos que le dimos, los valores que le inculcamos, la servirán bien. Sentí la mano de Mateo apretar la mía bajo la mesa. Él sabía que el momento se acercaba. Mi padre levantó su copa. Así que les pido que se unan a mí en un brindis. Por la familia Vargas, una estructura de honor y amor que ha resistido la prueba del tiempo. Y por los nuevos cimientos que Adela y Mateo construirán juntos. Salud. Salud.
respondieron los invitados, aunque con menos entusiasmo del que él esperaba. Mientras él bajaba su copa, con una expresión de autosatisfacción en su rostro, yo me levanté lentamente. Tomé mi copa de agua y golpeé suavemente mi cuchillo contra ella. El tintineo, claro y agudo, cortó los murmullos que comenzaban a reanudarse. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí. Mi padre me miró, confundido, y luego con una creciente alarma. Mi madre me suplicaba con la mirada que me sentara. Sonreí, una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. Me acerqué al micrófono que mi padre acababa de usar. Gracias, papá. Conmovedoras palabras, dije, mi voz tranquila pero resonando en cada rincón del salón. Y hablando de estructuras, a veces, las fachadas más hermosas esconden los cimientos más podridos. Y creo que todos aquí merecen ver el verdadero plano de la casa en la que crecí. De reojo, vi a Leo, el técnico de AV, en la parte posterior del salón. Nuestros ojos se encontraron. Le di un leve, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. Él asintió de vuelta y presionó un botón. La demolición había comenzado. El primer sonido que llenó el salón no fue una explosión, sino un silencio digital, el leve siseo de una grabación de audio a punto de comenzar. Luego, la voz de mi hermana, aguda y cargada de histeria, desgarró la atmósfera festiva. O la rapan o me pierden para siempre, lo juro, mamá. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los invitados se miraron unos a otros, confundidos, sus sonrisas congeladas. Vi el rostro de mi padre pasar del desconcierto al pánico puro. Se abalanzó hacia el escenario, pero Mateo se levantó de un salto y le bloqueó el paso, un muro silencioso e infranqueable. La grabación continuó, implacable. La voz suplicante de mi madre, por favor, Cami, no me hagas elegir. Y luego, la voz fría y pragmática de mi padre, la voz del hombre de negocios que resuelve un problema logístico, será rápido. Con el sedante, no recordará mucho. En la mesa principal, Camila soltó un sollozo ahogado y escondió el rostro entre sus manos. Mi madre estaba petrificada, su copa de champán temblando tan violentamente que el líquido dorado se derramó sobre el mantel blanco. El audio terminó, dejando un silencio aún más pesado que el anterior. Miré a la audiencia. Sus rostros ya no eran de confusión, sino de horror y comprensión. Pero aún no había terminado. Como pueden oír, dije en el micrófono, mi voz firme como el concreto armado, mis padres no fueron víctimas de un chantaje emocional. Fueron cómplices activos en un asalto premeditado. Un asalto que requirió planificación. Le di a Leo mi segunda señal. La enorme pantalla de proyección que se había utilizado para mostrar un montaje de fotos de nuestra infancia cobró vida. Pero en lugar de imágenes felices, lo que apareció fue un documento. Un recibo de farmacia digital, ampliado para que todos pudieran leerlo. Este es el recibo del sedante, lorazepam, comprado 3 días antes de la supuesta crisis de mi hermana, expliqué, actuando como una fiscal presentando su caso. Como pueden ver, la paciente es Camila Vargas. Una coartada conveniente. Luego, señalé la parte inferior del recibo. La pantalla hizo zoom, mostrando el nombre del titular de la tarjeta de crédito en letras grandes y claras, Arturo Vargas. Pero el pagador fue mi padre. Un murmullo de indignación se extendió por el salón. Los socios de negocios de mi padre, hombres que habían cerrado tratos millonarios con él, lo miraban ahora como si fuera un leproso. Y aquí, continué, mientras la imagen cambiaba a una fotografía de alta resolución, tenemos los materiales de construcción para esta atrocidad. La pantalla mostró una composición de imágenes que habíamos tomado esa mañana, la maquinilla eléctrica, el frasco de pastillas vacío, y los mechones de mi cabello, desechados entre los restos de café y las servilletas usadas. La demolición estaba completa. La fachada de la honorable familia Vargas había sido demolida, revelando la estructura podrida que había debajo. Ya no había nada que ocultar. El silencio en el salón era absoluto, un silencio de juicio. Miré a mi padre, que había dejado de luchar contra Mateo y ahora me miraba con una mezcla de odio y derrota. Miré a mi madre, que lloraba silenciosamente, sus lágrimas de cocodrilo no engañando a nadie. Y miré a Camila, que se había encogido en su silla, finalmente despojada de su poder. Tomé el micrófono por última vez. Mi padre habló de cimientos. Y tenía razón. Una vida, un matrimonio, una familia,
todo necesita cimientos sólidos de confianza, amor y respeto. Los cimientos de esta familia estaban podridos. Así que esta noche, los he demolido. Para poder empezar a construir los míos. Dejé el micrófono sobre el atril. El golpe seco resonó en el silencio. Tomé la mano de Mateo. Vámonos a casa, le dije. Y juntos, caminamos hacia la salida, abriendo un pasillo entre la multitud atónita. No miramos atrás. El sonido de un imperio familiar derrumbándose fue la única marcha nupcial que necesitaba. Al cruzar el umbral del gran salón, dejando atrás el epicentro de la devastación, no sentí el alivio que esperaba. No hubo una oleada de triunfo. Solo un vacío inmenso y una calma extraña, la calma que sigue a una demolición controlada, cuando el polvo aún no se ha asentado pero la estructura ofensiva ya no existe. Los sonidos que nos siguieron por el pasillo fueron un collage del caos, el sollozo agudo y teatral de Camila, el grito ahogado de mi madre, y luego, un estruendo sordo seguido de un grito, que supuse fue Graciela finalmente sucumbiendo a su desmayo escenificado. Escuché la voz autoritaria de mi tía Elena, probablemente tomando el control de la situación, dirigiendo al personal, asegurándose de que el colapso de mis padres no se convirtiera en un circo aún mayor. No nos detuvimos. Mateo me guió con una mano firme en mi espalda, un escudo humano contra las miradas y los murmullos de los invitados que comenzaban a salir del salón, sus rostros una mezcla de conmoción, lástima y, en algunos casos, una morbosa excitación. Sus teléfonos seguían en alto, documentando el éxodo. Mañana, la caída de la Casa Vargas sería la comidilla de todo Guadalajara. Mientras caminábamos por el largo camino de piedra que llevaba al estacionamiento, pasamos junto a mi padre. Estaba de pie junto a una fuente, solo, con la espalda hacia nosotros. No se movió, no dijo nada. Estaba tan quieto como una de las estatuas de piedra del jardín, una figura de poder repentinamente despojada de toda su autoridad. Por un instante, sentí un destello de algo parecido a la compasión. Y luego recordé el zumbido de la maquinilla, el regusto amargo del té, la fría condescendencia en su voz. Y la compasión se extinguió. Me detuve, a solo unos metros de él. Mateo se detuvo conmigo, su presencia un apoyo silencioso. Tú mismo lo dijiste, papá, mi voz era baja, no para la audiencia que huía, sino solo para él. El éxito se construye con sacrificio. Él no se giró, pero vi sus hombros tensarse. Sabía que me estaba escuchando. Continué, eligiendo mis palabras como un arquitecto elige sus materiales. Es mi sacrificio final. Estoy sacrificando mi pasado, todo lo que esta familia representaba, para poder construir mi futuro. Dejé que esas palabras flotaran en el aire nocturno por un momento. Luego, me giré y seguí caminando. En el coche, mientras Mateo conducía por la sinuosa carretera que se alejaba de la hacienda, me quité el velo y lo arrojé al asiento trasero como si quemara. Apoyé la cabeza en la ventanilla fría y observé cómo las luces de la fiesta se hacían cada vez más pequeñas en el espejo retrovisor, hasta que desaparecieron por completo. No lloré. Me sentía extrañamente hueca, como un edificio vaciado, listo para ser renovado. La demolición había sido un éxito. Ahora venía la parte más difícil, limpiar los escombros y empezar a construir de nuevo, sobre un terreno que, por primera vez en mi vida, era completamente mío. No fuimos al aeropuerto. No escapamos a una luna de miel exótica. Eso habría sido una huida, y yo ya no estaba huyendo. En cambio, Mateo condujo durante horas en la noche, hacia la costa de Michoacán, a un pequeño pueblo de pescadores donde él había comprado un terreno hacía años, un lugar que me había mostrado en nuestro primer aniversario. Un lugar que llamábamos nuestro algún día. Llegamos al amanecer. La propiedad era una franja de arena y roca que descendía suavemente hacia el Pacífico. No había nada allí, salvo unos cuantos árboles y el sonido incesante de las olas rompiendo contra la orilla. Era un lienzo en blanco. Pasamos los siguientes días en una pequeña cabaña alquilada en el pueblo. No hablamos mucho de lo sucedido. No había necesidad. El silencio entre nosotros no era incómodo, era un espacio para sanar. Dormimos, caminamos por la playa, comimos pescado fresco comprado directamente de los barcos. Lentamente, sentí que el ruido de mi vida anterior se desvanecía, reemplazado por el ritmo constante del océano. Una mañana, me desperté antes que Mateo. Tomé el cuaderno de bocetos y el lápiz que siempre llevo en mi bolso,
mi herramienta más fundamental. Salí a la terraza de la cabaña, que daba al mar. El sol estaba saliendo, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Con el sonido de las olas como banda sonora, empecé a dibujar. No era un rascacielos imponente ni una mansión ostentosa. Era una casa pequeña, moderna, de líneas limpias y grandes ventanales. Una casa diseñada para difuminar la línea entre el interior y el exterior, para dejar que la luz y el aire fluyeran libremente. La dibujé con una cocina abierta, donde Mateo y yo cocinaríamos juntos. Un estudio para mí, con una enorme ventana orientada al norte, la mejor luz para dibujar. Una terraza donde podríamos sentarnos por la noche y ver las estrellas sin la contaminación lumínica de la ciudad. Era un diseño basado en la honestidad de los materiales, madera, vidrio, concreto pulido. Una estructura que no pretendía ser nada que no era. Un hogar. Nuestro hogar. Mateo salió y se sentó a mi lado, rodeándome con su brazo. Miró mi boceto y sonrió. Tiene unos cimientos preciosos, dijo en voz baja. Apoyé mi cabeza en su hombro, mi cuero cabelludo ahora sensible al calor del sol de la mañana. Me sentí completamente expuesta, pero por primera vez, no me sentí vulnerable. Me sentí libre. Destruí la casa que me crió para poder construir mi propio hogar. Fue la demolición más dolorosa, pero también la más necesaria. Había dinamitado la fachada de la familia perfecta, había reducido a escombros su reputación. Y de las ruinas, estaba empezando a diseñar un futuro. Ahora, con la cabeza más fría y el corazón más tranquilo, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿estuve mal en usar sus propias herramientas para derribar su fachada? ¿Hice lo correcto al exponerlos de esa manera, frente a todos los que admiraban su falso imperio? ¿Se puede perdonar una traición así, o hay estructuras que, por su diseño defectuoso y sus cimientos podridos, simplemente no merecen ser salvadas?